La soledad flotaba en el vacío absoluto, como una diminuta mota perdida en la inmensidad indómita del cinturón vacío. Mi nave no era la más moderna, pero tampoco un montón de chatarra. Compacta, funcional y robusta, su cabina ofrecía justo el espacio necesario para mi existencia, algo que, en el fondo, agradecía. Nunca he necesitado mucho. Un asiento que se ajustara perfectamente a mi cuerpo, controles sencillos y una vista panorámica del espacio que, paradójicamente, resultaba claustrofóbica. La fría luz de los monitores iluminaba la cabina intermitentemente, mientras el silencio intergaláctico invadía hasta mis pensamientos más profundos. Allí, cualquier sonido se amplificaba, desde el bajo zumbido de los sistemas hasta el crujido ocasional del fuselaje al pasar por perturbaciones gravitacionales. El cinturón vacío era un lugar donde las estrellas parecían esconderse, como si incluso ellas supieran que ese rincón del universo no debía ser tocado. Era un territorio infame entre pilotos y navegantes, pero no por razones comunes. Cruzarlo era como jugar ruleta rusa, un tramo de la galaxia donde los campos gravitacionales aparecían y desaparecían como fantasmas. Sistemas enteros surgían o se desvanecían sin aviso, desafiando la lógica. Para muchos, era simplemente una región peligrosa más. Para mí, era la manera perfecta de desaparecer en el caos sin que nadie notara mi ausencia. No me engañaba. Sabía perfectamente por qué elegía estas rutas aisladas. Mis recuerdos eran una carga que se hacía menos pesada cuando me perdía en el vacío. Mi decisión de buscar el aislamiento no fue un capricho, sino una necesidad desesperada de escapar de las sombras que incluso en la vasta oscuridad del espacio insistían en perseguirme. El trabajo me mantenía ocupado. Navegar regiones como esta era como domar a una bestia salvaje, un desafío constante que me obligaba a concentrarme en lo externo y olvidar, aunque fuera por momentos, la tormenta interna. El viaje había comenzado como cualquier otro. La rutina siempre era la misma: monitorear sistemas, revisar mapas de navegación, escanear los alrededores. Mi destino era una pequeña estación de servicio, parte de una red descuidada en algún rincón olvidado de la galaxia. Era un trabajo solitario, pero predecible, o al menos debería haberlo sido. Ese día, sin embargo, el cinturón vacío se sentía diferente, más denso. Había algo en la ausencia de estrellas que me inquietaba, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Al principio, fue solo un pequeño retraso. La transmisión con la estación de destino comenzó a fallar. Los datos parecían ser tragados por la inmensidad que nos rodeaba. No era raro tener interferencias en esa región, así que, como siempre, reinicié los sistemas de comunicación. Pero algo estaba mal. Las fallas no eran las típicas. El patrón parecía orgánico, casi deliberado. Los protocolos de restauración no servían de nada. En la pantalla principal apareció un mensaje: Estación 724 próxima. Casi me reí. Jamás había oído hablar de una estación con ese número en esa ruta. Tal vez era un error en la navegación, pensé. Pero el mensaje persistía, parpadeando a intervalos irregulares. El texto, fragmentado y distorsionado, parecía generado por un sistema que no era mío. Una sensación de inquietud comenzó a apretar mi pecho. Hice un escaneo rápido en las bases de datos de la nave, pero no encontré nada que explicara lo que ocurría. Los monitores comenzaron a emitir sonidos erráticos, como si intentaran traducir algo incomprensible. Apagué los altavoces, tratando de mantener la calma, pero el silencio que siguió fue casi peor. Era un silencio cargado, como si algo invisible me acechara.
Una idea cruzó mi mente y luché por desecharla. ¿Y si ese mensaje no era un error? ¿Y si algo o alguien intentaba comunicarse conmigo? El tiempo parecía alargarse. Las luces del tablero parpadeaban en tonos amarillentos, proyectando sombras que jugaban con mi imaginación. El mensaje apareció de nuevo. Estación 724 siguiente. Un escalofrío recorrió mi columna, pero me obligué a concentrarme en los controles. Nada de esto tenía sentido. Mis rutas estaban perfectamente mapeadas. Esa estación simplemente no existía. Y aún así, los sistemas de mi nave, Soledad, parecían estar en desacuerdo conmigo. La nave comenzó a reducir la velocidad por sí sola, ignorando mis comandos manuales. Cada intento de recuperar el control era inútil, como si los circuitos tuvieran voluntad propia. Un sudor frío recorrió mi frente. El vacío a mi alrededor se sentía más opresivo, casi asfixiante. Mis manos temblaban mientras analizaba los datos del panel. Había algo mal en las lecturas. Una anomalía gravitacional invisible se había formado a mi alrededor. Sin embargo, el mensaje seguía parpadeando. Estación 724 próxima. Era como un faro oscuro que no podía ignorar. La nave entera vibró, el zumbido de los sistemas llenando la cabina. Por primera vez en mucho tiempo, el aislamiento que tanto había apreciado se tornó insoportable. La idea de que algo o alguien estuviera allí conmigo era ineludible. Miré por la ventana de la cabina, con la esperanza de encontrar el familiar vacío del espacio. Pero el vacío parecía mirarme a mí. La soledad no era más que una reacción a algo externo, algo que escapaba completamente a mi comprensión. Mis dedos tamborileaban contra la consola mientras intentaba calcular manualmente una ruta de escape. Cada intento era inútil. Los sistemas corregían mi rumbo automáticamente, anulando cualquier esfuerzo. La tensión crecía con cada fracaso, apretando mi pecho como un grillete invisible. Un pitido agudo rompió el silencio de la cabina. Los sensores habían detectado una anomalía cercana. Miré la pantalla, pero lo único visible era un amasijo de datos distorsionados, como si el espacio frente a nosotros estuviera siendo aplastado y comprimido. Las palabras Estación 724 parpadeaban insistentemente en la interfaz, brillando con una intensidad casi burlona. Era como si la nave hubiese decidido por mí. Ese era mi destino. Una decisión que no me correspondía, pero que parecía ya tomada. Intenté ingresar comandos para recuperar el control, pero todos fueron rechazados. No era solo la nave la que estaba fuera de mi dominio. Había algo más. Una presión sutil pero palpable que se colaba en mi mente, alterando mis pensamientos. Era como si una idea ajena estuviera gestándose, formándose sin mi permiso. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me sentía como una marioneta, arrastrada por hilos invisibles hacia lo desconocido. El panel principal comenzó a brillar con un patrón pulsante, sincronizándose inquietantemente con los latidos de mi corazón. Los mensajes en la pantalla comenzaron a aparecer más claros, pero en un idioma desconocido. Eran símbolos geométricos que se deformaban y reorganizaban, como si intentaran comunicar algo. Lo único que podía pensar era que aquello no era humano, ni en diseño ni en intención. Apagué los sistemas principales en un acto desesperado. La cabina quedó en un silencio ensordecedor, roto únicamente por el zumbido bajo del generador de emergencia. Me rodeó una oscuridad parcial y por un momento logré respirar, pero esa calma fue efímera. Las luces se encendieron una a una, como si se burlaran de mi intento de desconexión. Cuando los monitores volvieron a la vida, no hubo errores esta vez, solo una instrucción clara:
Doc. La mezcla de ira y miedo en mi interior era asfixiante. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué? La idea de seguir las instrucciones era absurda, pero cuanto más resistía, mayor era la presión que crecía en mi mente. Las paredes de la cabina parecían cerrarse sobre mí, mientras el espacio más allá de las ventanas adquiría una cualidad indescriptible, algo profundo, algo vivo. Finalmente, no vi otra salida. No porque quisiera rendirme, sino porque no podía seguir luchando. Programé la nave para reducir la velocidad, permitiendo que los sistemas continuaran su curso hacia el punto donde, supuestamente, se encontraba la estación 724. El vacío al otro lado de las ventanas parecía palpitar, una promesa silenciosa de algo desconocido que sabía que lo cambiaría todo. Conforme solitud avanzaba hacia aquel vacío, mis esfuerzos por desviar el rumbo eran cada vez más inútiles. Los comandos se borraban o revertían al instante, como si la nave misma conspirara contra mí. Las luces de la cabina parpadeaban erráticamente, alternando entre un brillo cegador y una penumbra opresiva, como el parpadeo de un ojo exhausto. Estación 724 ya no solo llenaba los monitores, parecía haber sido grabado en la misma estructura de la nave, una cicatriz indeleble. Entonces la radio se activó sola. Un silbido bajo invadió la cabina, seguido de una estática que vibraba en mis oídos antes de transformarse en una voz. Era controlada, precisa, pero con un matiz extraño que resultaba perturbador. «¿Estás buscando un refugio?», dijo la voz. Cada palabra estaba cargada de intención, como si el locutor conociera los rincones más profundos de mi ser. La estación 724 es un lugar seguro, un lugar donde puedes encontrar lo que has perdido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las palabras parecían diseñadas para mí, como si alguien hubiera escarbado en mis pensamientos más íntimos. Cerré los ojos, intentando bloquear el sonido, pero las palabras parecían resonar dentro de mi mente, imposibles de ignorar. Apagué la radio con un movimiento brusco, pero antes de que pudiera sentir alivio, volvió a encenderse. Atracar en la estación 724 no es una opción, es inevitable. La transmisión se cortó de golpe, dejando un silencio mucho más inquietante que cualquier sonido. La pantalla de la nave parpadeó, mostrando una silueta acercándose. Una nave pequeña, aparentemente una patrulla. Mi mente osciló entre el alivio y la desconfianza. «Aquí Riker, piloto de la nave Solitud», transmití vacilante. «Estoy experimentando fallos técnicos y anomalías gravitacionales. Necesito ayuda». La respuesta fue inmediata, demasiado rápida para no parecer sospechosa. «Entendido. Solitud. Nos estamos acercando. Mantenga posición». La nave atracó con precisión quirúrgica, pero cuando se abrió la escotilla, el alivio se evaporó, dejando solo terror. Las figuras que entraron eran humanas solo en apariencia. Sus cuerpos estaban malformados, con extremidades alargadas de forma antinatural y ojos que brillaban con una luz amarilla y pulsante, dispersos de manera inquietante por sus rostros y torsos. «Debes atracar en la estación 724», repitió una voz cacofónica, una amalgama de tonos humanos y algo más profundo. Mi cuerpo temblaba mientras la presión se volvía insoportable. Sabía que mi destino ya no era mío. De repente, la luz en la cabina cambió, volviéndose rojiza y pulsante, como un corazón latiendo en agonía. Un calor extraño comenzó a llenar el espacio, aunque los sistemas de temperatura marcaban parámetros normales. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. En el cristal frente a mí,
Ya no veía el vacío del espacio, sino imágenes de mi pasado, fragmentos que había enterrado tan profundamente que ya no sabía si eran reales o producto de mi mente. Vi rostros que reconocía, algunos familiares, otros vagamente desconocidos, todos mirándome con ojos vacíos, acusadores. Cada recuerdo parecía más nítido que la realidad que me rodeaba. El dolor de viejas pérdidas regresó con una intensidad casi insoportable. El sonido de una respiración cercana, el tacto frío de manos que ya no existían, se entremezclaban con una opresión sofocante, como si el peso de todo lo que había hecho y perdido me aplastara. Ya no... El horror creció cuando me di cuenta de que las visiones no eran meras proyecciones en mi mente. Habían comenzado a invadir la cabina. Fragmentos de mi pasado se materializaban alrededor de mí, como si la soledad misma se transformara. Las paredes brillaban, líquidas, revelando pasillos que sabía que no estaban ahí, pero que me resultaban inquietantemente familiares. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar pasos en esos pasillos, resonando en un ritmo que parecía burlarse de mi lógica. En ese momento, la persecución cambió de naturaleza. La nave patrulla ya no era la única amenaza. Algo mucho más grande, más incomprensible, estaba jugando conmigo, empujándome al límite. Mi visión se nubló, y un segundo después, todo se tornó negro. Cuando recuperé la conciencia, la soledad flotaba en una órbita anormalmente cercana a una estructura colosal. Era la estación 724. Nunca había visto algo así. Sus formas eran imposibles, desobedeciendo todas las leyes que conocía. Algunas partes parecían respirar, moviéndose como si tuvieran vida propia. Otras desaparecían y reaparecían, desfasadas de la realidad, como si estuvieran en múltiples lugares al mismo tiempo. Ahora lo entiendes, ¿verdad? La voz en mi cabeza sonaba triunfante. Esto no es solo una estación, es un portal a algo más allá de lo que tu mente puede concebir. Ahora lo entiendes, ¿verdad? La voz en mi cabeza sonaba triunfante. Esto no es solo una estación, es un portal a algo más allá de lo que tu mente puede concebir. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza me aplastó contra el asiento. Las pantallas de la nave comenzaron a mostrar imágenes incoherentes, mundos enteros colapsando, formas alienígenas que me observaban sin tener ojos. El límite entre la estación y el espacio comenzó a desdibujarse. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Las aberraciones que me acosaban, los fallos en mi nave, no eran accidentes ni entidades separadas. Eran extensiones de la estación misma, servidores de algo que habitaba ese portal. Todo lo que viene aquí se convierte en parte del ciclo, susurró la voz, impregnada de una familiaridad que me revolvió el estómago. No eres el primero, y ciertamente no serás el último. La soledad se acercó más y sentí que mi mente comenzaba a ceder. El tiempo parecía perder sentido. Cada segundo se estiraba y comprimía a la vez. La estación pulsaba, y cada latido resonaba en mi cráneo como un martillo. Ríndete, continuó la voz. Así encontrarás la paz. Resistir solo prolonga lo inevitable. Las palabras eran seductoras, pero cargaban una amenaza implícita, como una mano fría que se posaba en mi hombro, lista para apretar. Sabía que mis opciones se habían agotado. Frente a mí, el portal comenzaba a abrirse. Pero no era un vacío oscuro. Era un collage de colores y formas imposibles. Un hambre viva, esperando consumirme. Cerré los ojos, intentando aferrarme a lo poco que quedaba de mi voluntad. Todo dentro de mí gritaba que resistiera, pero ¿resistir a qué?
Era como nadar contra un océano que insistía en arrastrarme hacia sus profundidades. Abrí los ojos lentamente. La estación era monstruosa de cerca, su estructura parpadeando como si no perteneciera completamente a esta realidad. Era un espejismo, en un momento parecía sólida, inmensa, y al siguiente, líquida, derritiéndose ante mis ojos. Por un instante, una idea cruzó mi mente. Tal vez había muerto. Tal vez esto no era más que el último eco de una mente atrapada entre el tiempo y el espacio. Pero incluso esa teoría fue devorada por el abismo. El silencio en la cabina fue interrumpido por un sonido bajo y continuo. Al principio pensé que eran los sistemas regresando a la vida, pero pronto me di cuenta de que era algo externo, algo proveniente de la estación. Era una respiración lenta, deliberada, mecánica, que atravesaba las paredes de la nave, vibrando en mis huesos. «Tomaste tu decisión», dijo la voz, ahora definitiva. «Ahora eres parte de algo más grande». Sentí cómo mi cabeza caía hacia adelante, y por un momento fue como si estuviera flotando. Las luces de la cabina parpadeaban, pero cada destello parecía sincronizado con los pulsos de la estación. Incluso mi nave estaba siendo absorbida, asimilada. Entonces lo comprendí. La estación no era solo un portal, era un ser, un organismo consciente que me había estado observando desde el momento en que crucé su umbral. Todo lo que había enfrentado, cada anomalía, cada mensaje, eran parte de su red. Yo era su presa, y ahora formaba parte de su tejido. Yo era solo una pieza más en aquel engranaje. Cerré los ojos, intentando aferrarme a un pensamiento reconfortante, algo que me devolviera al mundo que conocía, algo que me anclara a la realidad. Pero todo parecía distante, inalcanzable, como si se desvaneciera en el borde de mi memoria. Los recuerdos, que alguna vez fueron claros como el cristal, ahora eran meras sombras distorsionadas, fragmentos desordenados de un pasado que no lograba conectar. ¿Quién era yo antes de esto? El esfuerzo por recordarlo era inútil. Lo único que permanecía era la estación. Y ella, paciente, me esperaba, sabiendo que no había otro lugar al que pudiera huir. Cuando abrí los ojos, noté que Soledad estaba casi inmóvil, flotando en la nada, apenas a unos metros de una entrada que parecía devorar la luz misma. Los monitores parpadearon una última vez, mostrando un mensaje breve y definitivo. «Bienvenido». Eso fue todo, el final, o quizás el principio de algo que no podía comprender. Mis dedos temblaban mientras los presionaba contra los brazos de la silla, buscando en el frío metal una certeza que no encontraba en mi interior. No quedaba resistencia dentro de mí, solo una aceptación vacía, ineludible. Con un último suspiro, levanté la mirada hacia la ventana y me enfrenté a la estación. Su estructura vibraba sutilmente, emitiendo una luz tenue que oscilaba como las ondas en la superficie de un lago. Por un instante, una sensación extrañamente apacible me invadió, como si finalmente todo encajara, como si aquel fuese mi lugar. Pero incluso en esa calma aparente, algo en mi interior dudaba. Una pregunta persistente se abría paso entre mis pensamientos. ¿Me estaban consumiendo? ¿O me estaba convirtiendo en parte de todo esto? Y entonces, Soledad comenzó a moverse de nuevo, deslizando su silueta metálica hacia el oscuro abrazo de la estación 724. Las luces de la cabina se apagaron, una a una, hasta que solo quedó la oscuridad absoluta. En ese vacío infinito, me sentí absorbido, envuelto en algo más grande, más profundo. El final, o tal vez solo el principio.